regresé bien de Buenos Aires aquí a Asunción sin ningún inconveniente por la gracia del Señor después de la reunión de los misioneros. ¿Ustedes pasaron bien durante la semana pasada? Escuchando el testimonio sobre el seminario, me da mucha alegría el gozo también. Esta mañana busquemos el libro Romanos, capítulo 3, versículo desde el 21, vamos a leer. Romanos, capítulo 3, el versículo 21, busquemos.
¿Ya encontraron? Desde el 21 voy a leer. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y por el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los que a lo de la circuncisión, por medio de la fe a lo de la incircuncisión. Luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Hasta al 31 hemos leído. Dios está trabajando grandemente en la vida de todos nosotros. La Iglesia de Paraguay fue levantada en el año 1992. Creo que fue el mes abril que llegó el misionero Yongche Lee desde Corea a Paraguay. Así fue enviado el misionero a Sudamérica, y por primera vez de parte de nuestra misión. Luego, en el año 1993, fue enviado a México un misionero también. Luego fueron enviados varios misioneros a Centroamérica, a Sudamérica también. Ahora, en el año 2022, en todos los países de Sudamérica están nuestros misioneros predicando el Evangelio. Y en Centroamérica aún falta unos países, pero muy pronto serán enviados los misioneros a los países que aún no tenemos nuestra iglesia. Y creo que muy pronto será enviado un misionero a Nicaragua de Centroamérica. Ya tenemos los misioneros en México, Costa Rica, Puerto Rico, República Dominicana también, y Honduras y Guatemala. Y falta aún unos países como Nicaragua, El Salvador y ¿qué más? ¿Perdón? Haití ya tenemos, Panamá ya tenemos también, me olvidé de mencionar. Creo que ya falta pocos países para enviar nuestros misioneros. Cuando llegaron los misioneros a predicar el Evangelio, nadie llegó con la base del idioma.
sino llegando acá empezaron a aprender desde el abecedario. Así milagrosamente predicaron el Evangelio desde el misionero Yongje Lee y los demás pastores, todos así fueron enviados. Hoy en día, por la gracia de trabajo de IYF, hay varios misioneros que ya vienen con el idioma español bastante avanzado y así nuestra iglesia cada vez más amplía el trabajo de evangelización. Así esta vez tuvimos reunión de misioneros de todo el continente de Sudamérica, desde Argentina hasta Brasil, hasta Colombia también. Y en Venezuela, y ahí estuvo Pastor Javier Sánchez de Perú varios años predicando el Evangelio y hace poco él falleció por causa de COVID. Y esta vez nosotros consultamos para poder enviar un misionero coreano también desde Corea. No sé quién vendrá, pero creo que muy pronto entrará un misionero a Venezuela para anunciar el Evangelio. Y esta vez, a ver cuántos misioneros estuvimos reunidos, creo que 28 misioneros estuvieron en la reunión, escuchando el testimonio de cada misionero, cómo Dios trabajó en cada país por el Evangelio. Nosotros estuvimos muy agradecidos al Señor. También viendo la obra tan grande de Dios que se manifestó en Argentina, en el terreno bien amplio, bien ubicado, con muchas edificaciones, no solamente la edificación física del material, sino la edificación de la iglesia en el corazón de los hermanos también hemos podido ver y estuvimos todos nosotros muy agradecidos al Señor. También la iglesia de Brasil, por la gracia del Señor, está construyendo el salón del culto nuevo en el último nivel del edificio donde está ahora. Y también la iglesia de México, dentro de la Ciudad de México, ya compró un terreno bastante amplio. Ahí está preparando para construir primero un auditorio para 2,000 personas. Luego construirá más edificios para manejar la escuela, las oficinas, el alojamiento también. Y Paraguay también va a ampliar el trabajo. Sí, hace poco el salón del culto de Paraguay era más grande, ¿sí? Creo que aún es más grande, aún. Pero la iglesia de Brasil creo que ya nos está superando. Luego México y nos va a superar también muy pronto. El terreno ya es mucho más grande, ¿sí? Y por eso nuestra iglesia de Paraguay también tiene que mejorar y crecer y ampliar y para ser el centro de Latinoamérica para evangelizar. Amén. Sí. Y esta vez también escuchando la prédica, el mensaje de los siervos, Dios me dio mucha esperanza, mucha bendición, mucha fuerza, mucho ánimo también. Cuando Dios nos dio la salvación del pecado,
no solamente limpió nuestro pecado, sino ya nos dio la fe, ya nos dio el poder, ya nos dio la fuerza también. Todo lo que vemos ahora nosotros, Dios nos dio a nosotros, Dios nos agregó a nosotros. No solamente la construcción, sino los campamentos que hemos organizado. Fue por el apoyo, por la gracia del Señor. Cada hermano que está sentado aquí presente, también. Así fue por la obra de Dios. Dios tocó el corazón de cada uno de ustedes. Así la palabra llegó en el corazón de ustedes. Así ustedes pudieron creer en el Evangelio, en Jesucristo. Y están aquí sentados, participando al culto, alabando al Señor, adorando a Dios también. Todo esto es un milagro muy grande. Traer el corazón de cada uno hacia al Señor es la obra maravillosa de Dios. El poder de Dios está en el Evangelio. Por eso nosotros predicamos el Evangelio en el campamento mundial, en el campamento de inglés, en el campamento de guaraní, en el campo fútbol también, en el campamento de niños, campamento de música, en academias, hasta en el concierto nosotros predicamos el Evangelio. Eso ustedes ya saben, ¿verdad? Hagamos lo que hagamos, porque para predicar el Evangelio nosotros ampliamos nuestro trabajo, preparamos el ambiente y organizamos muchas actividades para abrir la Biblia y predicar el Evangelio. Porque en el Evangelio está el poder de Dios. Lastimosamente muchos ignoran y menosprecian al Evangelio, considerando que es un tema que tiene que tocar para los principiantes no más. Yo soy creyente de muchos años. Yo tengo antigüedad de tantos años. Yo tengo varios cargos. Por eso muchos piensan que el Evangelio ya no me toca a mí. No es necesario predicar, ni aprender, ni meditar, ni profundizar, ni ordenar. Eso para los nuevitos, principiantes de la vida de fe. En ninguna manera, en ninguna manera. En el Evangelio está el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Cuando esté firme el Evangelio en el corazón de cada uno, ahí se manifiesta grandemente, fuertemente el Espíritu Santo. También toda la sabiduría, todo el apoyo de Dios, todo está involucrado con el Evangelio. Vienen juntos. Creo que ustedes ya saben muy bien, pero yo voy a repetir otra vez, ¿sí? Todo lo que Dios nos agregó en la vida nuestra fue por el Evangelio. Todas las cosas que nosotros tenemos y recibimos y vemos en este momento, también por el Evangelio. Pastor Osupa, él empezó desde cero, cuando no tenía nada. Empezó, ¿qué cosa? Predicar el Evangelio. Él mismo nos testificó varias veces. Cuando él estaba en el seminario, él predicó.
pero nadie le escuchaba. Salía a predicar el Evangelio, nadie escuchaba ni recibía la salvación del pecado. Por eso los demás seminaristas le menospreciaban bastante. Una vez vino un joven quien había escuchado la prédica del pastor Oxupá. En esa semana, pastor Oxupá le visitó y predicó el Evangelio. En aquel domingo, él vino al culto. El domingo salió a testificar. Pastor Oxupá se quedó contentísimo. Por fin. Un hermano que recibió la salvación por mi prédica viene a la iglesia, ahora sale a testificar. Pero ese hermano empezó a testificar, ¿no?, cómo recibió la salvación del pecado. Hermano Oxupá me predicó la palabra, seminarista así, no podía entender nada de nada. Me hacía doler mi cabeza y no podía entender nada. Él me predicó un montón, pero no entendí nada. Pero se me acercó otro seminarista y él abrió la Biblia, me predicó. Y él me predicó bien claramente, exactamente, fácilmente. Ahí me llegó en mi corazón, yo recibí la salvación del pecado. Pastor Oxupá casi lloraba, ¿no? Así, mientras que estaba en el seminario, nadie recibió la salvación del pecado. Aún así, él no abandonó. Ustedes, los que aún no tienen la experiencia de predicar el Evangelio ni frutos, que tengan esperanza, ¿sí? Así empezó Pastor Oxupá. No sé cuánto tiempo estuvo en el seminario, creo que más de un año. Él aprendía la Biblia, estudiaba la Biblia y salía a predicar. Nadie recibió la salvación. Después de culminar el entrenamiento, los demás compañeros del seminario fueron enviados a diferentes iglesias, porque había muchas iglesias que invitaban a ellos. Pero en el caso del pastor Oxupá no tenía ningún lugar donde ir, porque nadie le invitaba. Pero él sí o sí tenía que salir del seminario porque tenía que dejar el espacio para los siguientes seminaristas. Por eso él no sabía qué hacer. Tenía que salir, pero no tenía ningún lugar donde irse. Ahí él se acordó de un pueblo que estaba en el campo, bien escondido, bien alejado de la ciudad. Se llama Acoctón. Estaba dentro de la montaña. Y una vez con el misionero, él llegó a ese pueblo para predicar de paso. Él se acordó de ese lugar. En ese lugar tampoco había alguien que le esperaba, sino él no conocía otro lugar, otra ciudad, otro pueblo. Por eso él decidió a irse a Acoctón. Llegando ahí no había nadie quien recibía al pastor. Y él encontró un lugar vacío, creo que una casa vacía, abandonada. Ahí él empezó a quedarse.
Y como no tenía nada que hacer, por la mañana leía la Biblia. Por la tarde salía a predicar. En ese pueblo, ahí estaban 40 familias por ahí. Entonces por la tarde salía a predicar, pero nadie recibía la salvación del pecado. Pasando varios meses. Pero él no dejó de predicar, él no leer la Biblia, estudiar y predicar, no dejó nada, sino todos los días. Leía la Biblia, estudiaba y salía a predicar. ¿Qué voy a cocinar? ¿Qué voy a comer? Porque no había nada. Un día, un señor de ese pueblo le aconsejó al pastor: usted vino a mi pueblo, gracias, bienvenido. Pero yo le doy un consejo. Sí, dígame. Los que viven en este pueblo, todos son pobres. Todos son pobres. Ellos no tienen el alimento de reserva. Con mucha dificultad cultivan, apenas viven. Por eso, usted no puede visitar a alguien a la hora de comida. Si usted le visita a alguien a la hora de comida, sí o sí le va a invitar que venga a comer con nosotros. Si usted acepta esa invitación y agarra la cuchara y come, después ya no va a poder quedarse en el pueblo nuestro. Aquí en Paraguay creo que también tienen el mismo corazón y cariño y ambiente. En Corea también. Aunque uno no tiene nada, pero por lo menos está comiendo, ¿no? Si viene alguien, no puede ignorar. ¿Usted comió? No. Entonces que venga a comer. Pero vamos a suponer, hay cinco platos de comida. Uno come él. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Uno de su familia no va a poder comer. ¿Sí? Si sucede eso, usted ya no va a poder quedarse en el pueblo nuestro. Entiendo. Así él vivió varios meses en ese pueblo. De vez en cuando, algunos escondidamente traían la comida. No había la comida, papa, ¿sí? Un poco de papa, algo. Por eso Pastor Osupa nos contó que muchas veces subía a la montaña. En la montaña hay un montón de cosas para comer, ¿sí? En la montaña. Y un día, le visitó, no es que le visitó, sino vino una señora, amiga de la dueña de la casa. Escuchando la conversación, y ella, según la conversación, pasó su pa y ya pudo captar que era una persona nueva y también que tenía un poco de base de la creencia, ¿sí? Y no sé en español cómo se dice. En coreano hay una palabra que menosprecia a los cristianos, a los creyentes, ¿sí? Hay una palabra, yo no sé en español cuál palabra sería, ¿sí?
En español, ¿cómo se dice a los creyentes cristianos cuando menosprecia un poco? Los que no creen en Jesús, en Jesucristo, cuando mencionan los creyentes cristianos, ¿qué palabra utiliza? Creo que no hay. Protestante, ¿sí? Eso los católicos creo que utilizan esa palabra. Pero peor que eso, ¿sí? Peor que eso. No es otra cosa, ¿sí? Bueno, eso no importa. Y en aquel momento generalmente la gente utilizaba esa palabra hacia los creyentes. Pero esa señora utilizó otra palabra. Y ella viendo que la habitación que estaba abandonada siempre vacía, ahí al frente de la puerta, ahí estaba un calzado, un par de calzado, y se notaba que alguien ahí ya estaba ocupando. Ella le preguntó a su amiga quién era la dueña de la casa. ¿Alguien ocupa esta habitación? Y ella dijo, sí, ahí vino un predicador, un muchacho creyente, algo así, así. Ella respondió. Escuchándolo, la palabra que utilizó esta señora era una palabra con respeto, ¿sí? Perdón, no sé explicar en español detalladamente, pero porque pastor nunca escuchó esa expresión con respeto. Por eso, ¿quién? Así él salió y le saludó y empezó a conversar. Ella ya, en ese pueblo nadie era creyente, no había ninguna iglesia, ni había venido un pastor a predicar tampoco, todos eran ateos, ¿sí? Pero ella tenía un poco de experiencia, congregaba a una iglesia en Japón, pero ella no quería reconocer que era creyente, por la vergüenza. Luego le contó su corazón. Yo no podía decirle a alguien que soy creyente porque siendo creyente, si yo llevo la vida bastante pobre, miserable, yo pensé que eso era mal lograr la imagen del Señor. Por eso yo, por la vergüenza, no podía decir que era creyente. Ahí empezó la conversación. Pastor Supa abrió la Biblia y predicó. Ella recibió la salvación del pecado.
mencionó todos los detalles varias veces. Lo que yo quiero contarles a ustedes es esto. Todo lo que vemos hoy en día en la vida del pastor Oxupá. Él es un pastor, maestro, un doctor también, que enseña a los demás pastores, que organiza, dirige muchos trabajos. Pero, ¿cómo fue posible todo esto? Nada fue por su sabiduría ni por su poder de él, sino Dios le envió todo el poder de Dios, la sabiduría, el apoyo, todos los detalles. Dios le permitió a su siervo. Por eso él pudo predicar el evangelio, pudo seguir adelante. Por eso él tiene muchos testimonios admirables. La verdad que muchas personas importantes del mundo le admiran al pastor Oxupá por la vida que él lleva, por el resultado que él logró en su vida, por todos los asuntos, por la iglesia, por IYE, por el coro Gracias también. Hoy en día, por el colegio, por las escuelas que él maneja desde Corea. Bueno, ¿cómo fue posible todo esto? No es que él es una persona más capaz que otra y más inteligente que las demás. No, en ninguna manera. Mucho después de recibir la salvación del pecado, se quedan ahí. Gracias, soy salvo. Wow, qué bien, qué lindo, soy justo. Entonces me voy al cielo, gracias al Señor. ¿Y cómo comer un caramelo? Y toma, agarra, qué lindo, qué gracia. Chao. Ahí se quedan. Pero en el caso de él, después de recibir la salvación del pecado, nadie le obligó, ni amenazó, ni presionó tampoco. Pero él, en su corazón, se levantó un deseo enorme. De predicar el Evangelio. Este Evangelio tan poderoso, tan maravilloso, tan fácil y gratuito, como yo nomás puedo disfrutar. Los que están en mi alrededor no saben. Él se dedicó a predicar el Evangelio. No fue fácil, pero no abandonó ni retrocedió tampoco, sino siguió adelante con el Evangelio hasta hoy día. Mientras tanto, él pudo ver muchas obras grandes de Dios. Los detalles no puedo contar todo. Eso ustedes creo que ya vieron, saben. Los que no saben pueden investigar, ¿sí? En la página de la Misión Buenas Nuevas. Amados, lo que yo quiero que sepan ustedes es esto. El poder de Dios está en el Evangelio. Amén. De verdad, todo el poder de Dios está en el Evangelio.
Por el Evangelio Dios nos permite, nos agrega en la vida nuestra. De todo, de todo. La parte emocional, la parte intelectual, la parte física también, todo, en todo sentido. Ustedes tienen sus negocios, también el Evangelio es importante, que tiene que ver con el negocio de ustedes. Esta vez, Pastor Pablo Sin de México vino con 2 hermanos. Él cuando viaja siempre, él le acompaña a los hermanos de México. ¿Quiénes son? Los empresarios. Ellos cubren todo el gasto del viaje. Por el viaje del pastor, todo el gasto. Esta vez, el último día, ellos nos invitaron a todos los misioneros y misioneras a un restaurante muy lindo de Puerto Madero, de Buenos Aires. Con mucho gusto, con mucho gusto. Ellos compraron el terreno de México. Ellos apoyan así. Por el Evangelio, por el Evangelio. Yo escuché el testimonio de ellos, una parte pequeña. Antes de la pandemia, ellos ya estaban haciéndolo, viviendo así, apoyando al Evangelio, acompañándole al siervo de Dios, trabajando por el Evangelio. Durante la pandemia, creció muchísimo su empresa. Ellos se dedicaban a la importación de los equipos de medicina, ¿sí? Una parte pequeña de eso era el tapaboca. El tapaboca tiene varios nombres. Aquí en Paraguay se dice tapaboca, ¿verdad? Algunos dicen mascarilla. ¿Saben ustedes en Argentina cómo se dice el tapaboca? Barbijo, se dice, barbijo. ¿Barbijo? ¿Qué es barbijo? Barbijo era tapaboca. No sé por qué se dice barbijo, creo que cubre barba, por eso no sé, salió barbijo así. Ellos vendieron muchísimo tapaboca durante la pandemia. Por eso el ingreso, la ganancia fue 3 veces, 4 veces más que otro año. Por eso, durante la pandemia, la Iglesia de México compró el terreno que salía carísimo dentro de la Ciudad de México, en la capital. ¿Por qué se aumentó tanto la ganancia de ellos? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opinan? Por el Evangelio. Amén. Así es. Por el Evangelio Dios nos da salud, nos da sabiduría, nos da alegría, nos da esperanza, nos da fuerza, nos da ánimo. También nos ayuda para desarrollar nuestro trabajo, para más ganancia. Obviamente. Todo lo que tengo yo, todo lo que sé yo, todo lo que aprendí, todo lo que experimenté, fue añadidura de Dios por el Evangelio. Por el Evangelio. Yo sé que Dios me va a añadir más cosas todavía. Esta vez recibí muchas exhortaciones de los pastores. ¿Saben por qué?
Dios puede trabajar más grandemente todavía en mi vida. ¿Qué dicen ustedes? ¿En la iglesia de Paraguay también? Pero yo estoy en el medio, sin desarrollar, sin mejorar, sin organizar más trabajos grandes e importantes. Yo recibí muchas bendiciones, pero hay más todavía que Dios me quiere dar. Amén. ¿Para ustedes también será? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Para predicar el Evangelio es necesario todos los detalles, todo lo que necesitamos nosotros por el Evangelio. Nosotros estamos orando al Señor para ampliar nuestra iglesia, para ampliar nuestro proyecto aquí en Paraguay, para abarcar toda la ciudad, todo el departamento central, para todo el país. Y esta vez en la frontera yo sufrí bastante. Para entrar a Argentina se tardó casi 3 horas. Para entrar a Paraguay otra vez, 2 horas por ahí, un poquitito menos. ¿sí? Pero la frontera es un asunto bastante complicado. Nos pide mucho requisito, esto, aquello. Pero en el Evangelio no hay frontera, ¿verdad? ¿Sí? En el Evangelio, en Cristo no hay frontera. Entonces nosotros podemos ampliar nuestro trabajo hacia a todo el mundo. Amén. Esta vez el hermano que vino con el pastor Pablo Sin desde México, yo le vi por primera vez, yo le saludé. Hermano, yo soy pastor de Paraguay. Él me dijo, pastor, yo ya le conozco. ¿Qué? ¿Cómo usted me conoce? En YouTube, en GBS Paraguay, yo escucho su prédica. Ah, sí, qué bien. Podemos ampliar nuestro trabajo sin frontera. Amén. Desde Corea predicó el Evangelio hacia todo el mundo. Entonces, ¿por qué no podemos hacer eso desde Paraguay hacia todo el mundo? ¿Podemos? Sí. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y además, Paraguay es un pueblo bastante bueno para predicar el Evangelio. Usted conoce la historia de Guaraní, ¿verdad? Porque sabe mejor que yo. Cuando llegaron los españoles, ¿qué es lo que sucedió? Hubo amistad y alianza, unión, en vez de la pelea. Por eso salió mestizo. En los demás países, muchos murieron. No había alianza, ni amistad, ni unión. Por eso se dividió en varios grupos. De los europeos, nativos, indígenas, así, no se mezcló. Pero en el caso de Paraguay, entre los que llegaron de Europa y los que estaban ya ocupando este territorio, en vez de matar entre ambos, hubo paz, alianza, amistad. ¿Sí o no? Sí. Por eso yo considero que Paraguay es un país muy lindo, muy bueno, para ampliar el trabajo del Evangelio hacia a todo el mundo.
Paraguay no tiene ningún problema con los demás países, ¿verdad? No, no. Paraguay no tiene ningún enemigo. ¿Es cierto? Amigo, todo. Brasil, amigo. Argentina, amigo. Bolivia, amigo. Todos son amigos, ¿sí? Por eso en Paraguay llegó el primer misionero con el Evangelio de parte de nuestra misión, ¿sí? Los paraguayos tienen ese corazón preparado para lograr amistad, para lograr la confianza, también para sobrevivir en cualquier ambiente también, ¿sí? ¿Por qué no? Dios quiere trabajar más grandemente en la vida nuestra. Quiere trabajar con mucho gusto. Así está trabajando también. Por eso no hay por qué limitar hasta ahí nomás, ya no más. No. No hay por qué limitar el poder de Dios en la vida nuestra. Dios puede trabajar más grandemente en la vida nuestra. Sí, ¿por qué no? Tenemos que abrir nuestro corazón. Dios está vivo, está trabajando en la vida nuestra por el Evangelio. Por eso, nosotros predicamos el Evangelio. Primeramente, cada uno de nosotros debe estar seguro, firme del Evangelio. Cada uno tiene que poder saborear el Evangelio, el sabor del Evangelio, el valor del Evangelio, el poder del Evangelio. Entonces, ¿qué es lo que va a surgir? ¿Qué es lo que va a suceder en su vida? Se va a levantar el deseo de predicar el Evangelio, pensar en el Evangelio. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer para predicar el Evangelio? ¿Qué es lo que me falta? ¿Qué es lo que yo necesito hacer para anunciar el Evangelio? En el caso del pastor Supa, él pensaba en eso toda la vida, toda la vida. Cuando él no tenía nada de comer, igual él oraba al Señor, pensaba en eso, para predicar el Evangelio hacia todo el mundo. En aquel momento él ya estaba pensando en Paraguay. En aquel momento ya él estaba pensando en las islas pequeñas del Océano Pacífico, donde están ahora nuestras iglesias. Él ni siquiera tenía apoyo de los hermanos. Él ni siquiera tenía comida, ni su familia estaba sufriendo de frío, de hambre. Pero él ya estaba orando, buscando al Señor para predicar el Evangelio hacia todo el mundo. En el año 1976, ¿qué es lo que surgió en la misión nuestra? Los de 76, alcen sus manos. Yo nací en el año 76. Uno nomás nació ahí, 2, 3, 4. Hermana, yo sé su edad más o menos, ¿cómo puede levantar? Yo soy de 76. Usted ya es vieja, anciana. ¿Qué es lo que surge en el año 76? Ahí se fundó el seminario de la misión Buenas Nuevas. Ahí empezó el primera convocatoria del seminario. Ahí entraron los seminaristas de primera promoción, promoción 1. Eso surgió en el año 76. En aquel momento, Pastor Oxupa no tenía nada. Cuando nació su hijo, ¿ustedes se acuerdan del testimonio del pastor? ¿Cómo nació su hijo? Era una fiesta nacional de Corea, creo que era de cosecha, de otoño.
Vino su madre de la pastora, ¿sí? Porque ya estaba cerca de- del parto, ¿sí? Pero no había nada durante varios días. Y con la visita de su suegra, pastor no podía atender nada, ni tenía comida para comer juntos. Solo él predicaba el evangelio. En el año 74, Pastor Osupa estaba predicando a una persona. La pastora estaba ya, llegaba el dolor. Ese dolor, ¿cómo se dice? Yo escuché una palabra exacta. Con contracción, empezó. Al terminar la comunión personal, pastora se enojó. ¿Por qué da tanta vuelta para predicar el evangelio? Podía predicar así enseguida. Pastor Osupa no sabía por qué se enojaba tanto la pastora, ¿no? Ya empezó la contracción, le dolía tanto. Ahí, al día siguiente, nació pastor de Nueva York, ¿sí? En el año 74. Pero al nacer, no, al sufrir, ¿sí? Y de repente vino una hermana. Y ella, viendo que ya estaba cerca del tiempo del parto, ella dijo: pastor, yo fui enfermera de tal hospital, ¿sí? Yo tengo licencia, así, Y ella, en la iglesia misma, ¿sí? Ella le ayudó, dirigió el parto. Así nació el hijo del pastor Osupa en el año 74. Después del parto, la madre tiene que alimentarse bien, ¿no? Reposar bien y alimentarse bien. Parece que aquí en Paraguay no. En Corea sí, sí. Y hay, creo que, pequeña diferencia entre mujeres de Corea y de Paraguay, ¿sí? Aquí son más resistentes. Después del parto, ese día mismo, toma ducha con agua fría. Sí. Son más resistentes, pero en Corea un poco más delicada, ¿sí? Pero la hermana enfermera vio que no había nada en la iglesia. Dentro de la cocina todo estaba vacío, no había nada. Ella salió a comprar esto, aquello, la carne y todo esto, y cocinó. Por eso, después de muchos días, Pastor Osupa pudo comer bien, ¿sí? Por eso hasta hoy día él dice que su hijo, desde su nacimiento, empezó a servirle bien a su padre, así. Eso era su vida en aquel momento, del 74. Entonces, en el año 76, creo que no ha mejorado tantas cosas. Creo que estaba casi en la misma situación. Pero orando al Señor, él pensó: para predicar el evangelio a todo el mundo, hasta los confines de la tierra, yo solo no puedo ir a todos los países. Entonces, necesitamos ministros. Tenemos que entrenar a los ministros para enviar a todos lados. Eso le surgió esa idea, el deseo. ¿Para qué? Para predicar el evangelio hasta los confines de la tierra. No tenía pañal para su hijo, ni leche, ni comida para su familia. Pero él, orando al Señor,
pensaba ya en el trabajo de edición de libros. El libro llega a todo lado donde no puede llegar un pastor. Pero él no tenía nada para publicar el libro. Él oraba por el trabajo editorial, por el trabajo del seminario, por el trabajo de la radio, de la transmisión y etc. ¿Por qué? Él se dedicaba a predicar el Evangelio, por el Evangelio. Por eso Dios le permitió todo. Ahora mismo, 200 misioneros coreanos de parte de nuestra misión están trabajando en el exterior de Corea. Perdón. En Corea 200, fuera de Corea 300 misioneros están. Dios le permitió muchísimas cosas por el Evangelio. Entonces, ¿por qué no nos puede permitir Dios todas las cosas por el Evangelio? ¿Nos puede permitir también? Piensen ustedes, ¿qué cosa ustedes necesitan para predicar el Evangelio? Oren al Señor, piensen, busquen al Señor y avancen en el trabajo. ¿Me hago entender? Por el Evangelio yo necesito estudio. Bueno, pueden desarrollar. Por el Evangelio yo necesito un traje. Sí, ¿por qué no? Que busquen, logren. ¿Por qué no? Por el Evangelio yo necesito un vehículo. Sí, ¿por qué no? Adelante. Por el Evangelio yo necesito una vivienda. Por el Evangelio yo necesito salud. Por el Evangelio yo necesito mejorar y desarrollar, crecer mi empresa, mi negocio. Adelante, adelante. Por el Evangelio es necesario formar el matrimonio también. Importantísimo el matrimonio. Sí, por el Evangelio también pueden formar el matrimonio. Por el Evangelio pueden, un montón de cosas nosotros podemos hacer. Entonces Dios nos provee, nos apoya, nos permite todo. Sí, así llegamos nosotros hasta hoy día. Pero más que cosas que nosotros logramos hasta hoy día, las cosas que Dios nos puede proveer, hay más todavía, mucho más grande que nosotros recibimos hasta hoy día. ¿Me hago entender? Así es. Para eso, ustedes mismos también tienen que predicar el Evangelio. Amén. Este capítulo que leímos, ustedes ya saben, ¿verdad? Hoy yo quería ordenar y profundizar un poco más, pero ya no tenemos más tiempo, pero la próxima vamos a compartir esta palabra. Ustedes no digan que, pastor, usted es pastor, yo no soy pastor, ¿cómo yo puedo predicar el Evangelio? Mentira, mentira. Algunos, después de ver una película, ¿saben explicar bien? Sí, fulano, mengano, ta. Después de ver una novela, copia igualito. Yo sé que nuestro pianista tiene ese talento de copiar. Entonces con ese talento puede predicar bien el Evangelio también, ¿sí? En vez de hacer payaso, puede predicar bien el Evangelio, tiene buena memoria. Sí, podemos predicar el Evangelio.
tiene que predicar el Evangelio personalmente. Muchos no saben.
Si ya recibió la salvación del pecado, entonces ya tiene todo para poder predicar el Evangelio. ¿Quién puede predicar el Evangelio? El que ya creyó en el Evangelio. ¿Quién puede presentarle a Jesucristo a los demás? El que ya encontró con el Mesías, con Jesucristo, como la mujer samaritana. Ella, conversando con el Señor Jesucristo, ella se dio cuenta que Él era el Mesías. Ella se quedó tan feliz. Para ella, el cántaro que llevaba el agua era muy importante. Pero tiró y se fue a la aldea y empezó a gritar, anunciar, predicar, avisarles a los demás. Lo que decía ella no era una teoría que ella ha tomado a través de una clase, sino ella encontró, ella de verdad encontró con el Mesías. Por eso ella pudo anunciar a los demás que ahí estaba el Mesías. Hoy en día también, ¿quién puede predicar el Evangelio? El que ya encontró con el Evangelio. El que ya recibió la salvación del pecado. Sea quien sea, el que ya aceptó el Evangelio, puede. No importa su situación, su capacidad intelectual, no importa. No exige el título
del estudio tampoco. Al recibir la salvación del pecado, ya tiene todo para predicar el Evangelio. Eso es muy, muy maravilloso. La sabiduría que uno puede tomar en la escuela es otra cosa. La sabiduría que viene de Dios a través del Espíritu Santo es otra cosa también. Anunciar el Evangelio sin importar su conocimiento, su estudio. Uno puede predicar el Evangelio. La hermana que recibió la salvación del pecado en el pueblo Acoctón, se llama hermana Son. Ella ni siquiera hizo estudio en la escuela. Ella decía, pastor, yo viví mucho tiempo en Japón, no manejo bien el coreano, ni sé leer ni escribir. Hermana, no importa que predique el Evangelio. Pastor Osupa desde Acoctón fue enviado a la iglesia de Changpali, de la ciudad de Kochang. Después de ser enviado, tenía que trasladarse inmediatamente. Como la hermana, su trabajo era vendedor ambulante, pero en aquel momento no había transporte público como hoy día. Entonces, ella visitaba a cada casa tocando puerta, caminando por pueblo. Entonces, cuando salía a trabajar, se quedaba a veces una semana visitando cada pueblo. No había manera de regresar hasta su casa cada día. Por eso cuando ella salía una vez a trabajar, hay veces se tardaba una semana, hay veces 2 semanas también. Justamente cuando Pastor Osupa fue enviado a la iglesia de Changpali, ella estaba de viaje. Entonces no había manera de avisarle a ella. En aquel momento ella era única hermana. Sí. Y luego, después de que el pastor llegó a la iglesia de Changpali y no había manera de irse hasta Acoctón otra vez para avisarle a ella. No había teléfono, ni celular, ni correo electrónico, no había Facebook tampoco, Instagram tampoco. Entonces, Pastor Osupa se quedó muy preocupado, pero no podía quedarse con esa preocupación. Tenía que predicar el Evangelio en la iglesia de Changpali, también en la ciudad de Kochang. Después de haber pasado un tiempo, un día pastor estaba predicando en el mercado. En aquella época no había un mercado permanente como Mercado 4. Y mejor dicho, hay que mencionar feria, ¿verdad? Sí. Y en Paraguay no hay feria, creo. Solamente mercados nomás. ¿Hay feria también? ¿No? Yo no. Había. Yo nunca vi. Bueno. Cuando yo estaba en Uruguay, había feria. No sé cada cuánto día.
ocupaba ciertas calles y ahí venían los vendedores, ponían su puesto, su toldo y un día. Luego ellos se trasladan día y día, visitando cada pueblo, ¿no? Bueno, en Kochang, en la feria, como salen muchas personas de cada pueblo hacia la ciudad y aprovechando, pastor predicaba en aquel día. Y ahí se acumulaba mucha gente escuchando la prédica del pastor. Como no había parlante ni micrófono, creo que el pastor predicaba en voz alta gritando, ¿sí? Cantando, gritando, así predicaba. Y la hermana Son también fue a la feria para hacer compras. Pero ella escuchó la voz conocida. Luego miró hacia allá y ahí estaba mucha gente y ella se acercó, ahí encontró Pastor Supa. Ella se quedó tan contenta y feliz. Y después de la prédica, ella le saludó, Pastor también estaba muy contento por la presencia de la hermana Son. Y Pastor pensó, ¿no? Ella no podía venir a la iglesia, al culto, desde Akokdong hasta Changpali. Disculpe, yo no sé la distancia. Fui una vez a Akokdong, pero no me acuerdo muy bien la ubicación. Creo que desde Akokdong hasta Changpali, para venir caminando, creo que se tardaba buen tiempo. Entonces, ella le pidió al pastor, Pastor, por favor, si usted se queda aquí, que me predica, que me visite a mí a predicar la palabra. Y pastor, como no podía visitarle a ella a menudo, pastor le prometió, sí, hermana, cada cierto tiempo yo voy a tratar de visitarle a usted. Pero mientras tanto, usted predique el Evangelio. Ella se asustó. ¿Qué, pastor? No, yo no sé hablar, yo no sé cantar, yo no sé leer tampoco bien y no, yo no puedo predicar. Pastor Supa le explicó los detalles, porque ella tenía que predicar el Evangelio. Hermana, usted ya tiene Espíritu Santo. Usted ya recibió la salvación del pecado, ¿es cierto? Eso sí. Entonces, hermana, usted ya tiene lo suficiente para predicar el Evangelio. Puede predicar. No, pastor, yo no puedo, yo no sé nada y además mi idioma coreano es muy pobre y con muchas excusas. Ella no quería aceptar la palabra del pastor. Por fin, pastor tenía que exhortarle a la hermana. Hermana, ¿usted por qué menosprecia al siervo de Dios? No, pastor, en ninguna manera, yo nunca menosprecié al siervo de Dios. Usted me está menospreciando ahora. Yo le ordené a predicar el Evangelio, usted no acepta y poniendo excusa esta y aquella. Ella se asustó y no pudo menos que aceptar la palabra del pastor. Y después de buen tiempo, un día Pastor Supa le visitó a la hermana Son. Cuando llegó ahí,
ya era tardecita. Cuando se acercaba a la casa de la hermana Son, pastor podía oír la alabanza, el sonido de la alabanza. Luego, detrás de la puerta, en aquel momento la puerta de Corea era sobre el marco de la puerta y ponía el papel casero, ¿sí? Tradicional de Corea. Y entonces normalmente esa clase de puerta tenía varios agujeros, ¿sí? Si uno si empuja un poco con su dedo, entonces se quedaba agujero. Él, para no molestar, él vio adentro, ¿sí? Con agujero. Así vio. Ahí estaban unos cuantos niños. La hermana estaba enseñando mímica, ¿sí? Poniendo la letra de mímica detrás del calendario. Y aquí en Paraguay creo que no usa esa clase de calendario. En Corea usaba calendario así, una hoja así grande. Entonces cada mes, el calendario de cada mes ocupaba una hoja entera para ver fácilmente la fecha. Entonces, como ella no tenía otro material para preparar el material de mímica, con su letra fea ella escribía la alabanza. Detrás del calendario todo era como limpio, ahí ponía. Así estaba enseñando la alabanza mímica a los niños. Luego ella predicaba. Claro, ella no sabía explicar bien la Biblia, pero estaba haciéndolo. Pastor se quedó muy, muy contento. Sí, eso es, hermana, eso es. Así el pastor regresó contento, sin molestarle a ella, regresó contento. Ella oyó la voz del pastor. Ella no quería predicar, poniendo muchas excusas, pero por fin doblegó su corazón y ella predicó la palabra de Dios. Después de un tiempo, a partir de ese tiempo, mejor dicho, muchos recibieron la salvación del pecado a través de ella. Salieron muchos pastores, pastoras de ese pueblo Acoctón. El pastor Hee-Chin Park, él vino a Paraguay creo que varias veces. Él también recibió la salvación del pecado a través de la hermana Son. El pastor Seung Dong Paek, quien vino a Paraguay hace unos años atrás, él también era un niño que estaba sentado ahí escuchando la palabra. Luego él fue pastor. También hay varias pastoras. La pastora del pastor Young-Cheol Chang, quien está como copastor de la iglesia Gangnam en este momento. Y la pastora del pastor Jong-Suk Kim, quien vino a Paraguay en el año 2020 por el campamento mundial.
también ella era de Acoctón. Y aparte de ellos hay más todavía, hay más. A través de la hermana Son, muchos recibieron la salvación del pecado. Y entre ellos hay muchos que se entregaron sus vidas para el Evangelio. No solamente ella predicó el Evangelio, sino ella a través de su oración, muchos endemoniados también fueron recuperados. Y en aquel momento la gente de ese pueblo, cuando moría un animal, consideraba que eso era el trabajo de un demonio, ¿sí? Por la maldición del demonio. Allá, claro, aquí también, pero allá todavía era más importante los animales, como vaca, toro, chancho, cabras, todo. Sobre todo las vacas, chanchos eran más importantes, creo que, porque valían más. Entonces, antes del parto de chancho, el dueño le invitaba a la hermana Son. ¿Por qué? Cuando ella oraba, una persona endemoniada también se recuperaba. Y por eso ella era muy famosa en ese pueblo. Entonces le invitaba a ella a su casa. Por favor, que venga a mi casa ahora, mi chancha quiere dar parto y por favor que ore para que no muera ni una cría. Así, entonces ella visitaba a su casa poniendo su mano sobre la cabeza de chancha. Señor, por favor, así oraba. Entonces sin muerte, 10, 12 crías salían. Entonces el dueño se ponía contento, así escuchaba la palabra también. Así a través de la hermana Son, muchos recibieron la salvación del pecado. Dios trabajó a través de ella. ¿Cómo fue posible todo esto? No fue que ella era una hermana diferente o mejor o más espiritual, sino todos los que recibieron la salvación del pecado, todos son salvos, todos los salvos, todos los justos, todos los nacidos de nuevo, tienen el mismo espíritu. Dios ya nos dio a nosotros el don para predicar el Evangelio. No importa cómo habla, maneja bien el idioma o tiene estudio, eso no es importante. Los que ya experimentaron y saborearon el amor de Dios, el poder del Evangelio, ellos pueden predicar el Evangelio, ellos mismos. Ustedes ya recibieron la salvación del pecado, entonces ustedes también pueden predicar el Evangelio. Amén, anciano Juan Martínez. Amén. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Pero el tema es que ella escuchó la voz del cielo y empezó a predicar, negándose a sí misma, dejando sus pensamientos, aunque no quería. Así Dios trabajó a través de ella. ¿Sí? Como no había la iglesia en aquel pueblo, eso era Pastor Oxupa pensando en ella, cómo ella iba a poder mantenerse su vida de fe en Cristo sin perder la fuerza.
Él pensó, eso era la única solución, predicar la palabra de Dios, predicar el Evangelio. La verdad que, ¿quién necesita leer la Biblia, escuchar bien la prédica? El que predica. Cuando uno predica puede saber que no tiene palabra. Cuando uno predica puede saber que no está preparada para predicar. Entonces, por la necesidad, ¿sí? Puede leer más la Biblia, puede estudiar más, puede escuchar atentamente también. También mientras que uno predica, la palabra se queda en su corazón. ¿Cómo uno puede memorizar los versículos? Tratando de memorizar no se queda. Pero si predica la palabra de Dios repetidamente, esa palabra se queda en su corazón, clavada. Clavada. Así, los cristianos pueden quedarse firmes, fortalecidos. Así la palabra se quedó en su corazón. Todos los pastores también, así es. Yo tampoco sabía nada de la Biblia, ni estaba preparado. Y además tenía miedo de ponerme en el púlpito, abrir la boca ante mucha gente. Yo pensé que no estaba listo, pero no había sido así. Negándome a mí mismo, dejando mis pensamientos, cuando me ponía en el púlpito, cuando yo abría mi boca a la Biblia, Dios me había dado la palabra, sabiduría. También Dios me fortalecía mi corazón, me daba más fuerza, cada vez más sabiduría también. Pero algunos no hacen caso. No, no quiero. Yo no sé, me da vergüenza. No hacen caso. Ignoran la palabra de Dios. Teniendo el Evangelio, no abren la boca ni la Biblia para predicar. Entonces ellos se quedan ahí nomás, con sus pensamientos, sin poder experimentar nada de nada. Aunque Dios tanto quiere trabajar, pero ellos no pueden ver la obra de Dios. El poder está en el Evangelio. ¿Ustedes ya tienen el Evangelio? Entonces, ustedes ya tienen todo. Ustedes ya están listos para predicar el Evangelio. Así mismo. Hoy nosotros hemos leído 2 Corintios capítulo 3. ¿Qué dice aquí? Versículo 1. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos o tenemos necesidad como alguno de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Somos cartas de qué? Del amor de Dios, del Evangelio. ¿Dónde está la carta? En el corazón nuestro. Dios ya nos puso en el corazón nuestro el Evangelio, la gracia, la bendición, el amor de Dios.
¿Ustedes encontraron el amor de Dios? ¿Ustedes hallaron gracia como Noé ante los ojos de Jehová? Sí. ¿La salvación gratuita tan poderosa también encontraron ustedes? Sí, así es. Dios, así trabaja en la vida nuestra. Entonces, todos los que ya recibieron la salvación del pecado, ya tienen el Evangelio, ya tienen cartas expedidas por los siervos de Dios que nos predicó la palabra de Dios. Por eso, los cristianos ya tienen la palabra de Dios en sus corazones. Ya tienen el Evangelio. Ya está puesto el amor de Dios en sus corazones. Por eso, apóstol Pablo pudo enviar los demás hermanos a predicar el Evangelio. Todos ustedes que ya recibieron la salvación del pecado son ministros de Dios que pueden predicar el Evangelio. La diferencia entre pastores y los demás hermanos es esto. Los pastores predican la palabra de Dios. Los hermanos no predican, sino quieren escuchar nomás. Pero al predicar, cada uno puede darse cuenta que ya tiene la palabra de Dios. Dios ya le dio la sabiduría y la palabra de Dios también. 4. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto.
no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Dios nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Amén. Ustedes ya conocen el nuevo pacto. El nuevo pacto ya está puesto en el corazón de ustedes. Amén. Así somos cartas que llevan el Evangelio, que lleva el pacto nuevo. ¿Sí? Dios ya puso el pacto nuevo en el corazón de nosotros. Por eso, al recibir la salvación del pecado, somos ministros competentes. Así Dios nos hizo ministros competentes para predicar el Evangelio. Amén. No digan que, pastor, yo ya prediqué, pero no resultó nada, Dios no trabaja en mi vida. No digan así, por favor. ¿Cuántas veces predicaron? Después de predicar una vez, 2 veces, 3 veces, por ahí, dicen, no, mentira. Dios ya nos hizo ministros competentes. Falta abrir la boca y predicar nomás. Entonces, Dios nos muestra a nosotros. Cada uno puede darse cuenta que Dios ya le había puesto este pacto nuevo y suficiente palabra ya tiene para predicar el Evangelio a los demás. Falta predicar nomás, falta trabajar nomás como ministros competentes. Dios ya nos dio a nosotros todo. Los que predican el Evangelio pueden ver la obra de Dios. Pueden sorprenderse también. Wow, yo no sabía que tenía tanta palabra. Yo no sabía que podía predicar el Evangelio. Yo no sabía que esta persona iba a recibir la salvación escuchando de mí la palabra de Dios. Así es. Ustedes no vean a sí mismos por sí mismos, sino tienen que mirar a sí mismos por la palabra de Dios. ¿Qué es lo que nos dice a nosotros Dios? Lo que dice Dios es la verdad. Lo que uno ve, lo que uno se siente, no es cierto. Sino lo que Dios nos dice es la verdad. La palabra de Dios dice que ya nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. Entonces nosotros al recibir el Espíritu Santo, Dios ya nos hizo ministros competentes. Ustedes leyendo este versículo pueden acordarse un versículo que es muy parecido. ¿Cuál sería? Hebreos capítulo 10, vamos a ver. Hebreos capítulo 10, versículo 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. En la 2 Corintios capítulo 3 dice que hizo ministros competentes. Aquí dice hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Quién nos hizo así? Dios. Dios nos hizo perfectos a los santificados.
con una sola ofrenda. Pero yo tengo defectos, yo tengo fallas, errores. Sí, eso según nuestro punto de vista. Dios nos hizo perfectos no con nuestras obras perfectas, sino con una sola ofrenda. ¿De quién es esta ofrenda? De Jesucristo. Entonces nuestra perfección, sin nada que ver con nuestra obra y situación, a través del sacrificio de Jesucristo. Cuando Jesucristo se entregó en la cruz como una ofrenda, derramando toda su sangre, ahí se cumplió todo. Con esta sola ofrenda, Dios hizo perfectos a los santificados. Entonces, ¿somos perfectos? Amén. Amén. Asimismo. Así Dios nos hizo perfectos por la sangre de Jesucristo. Asimismo, nos hizo ministros competentes del pacto nuevo. Amén. Yo no sé nada, pastor, yo no sé predicar, yo no sé leer, ni sé escribir bien. No importa. Dios nos hizo ministros competentes. Quiere decir que nosotros somos ministros listos, preparados para predicar el Evangelio. Amén. Esta es la verdad. Lo que uno ve, lo que uno siente no es todo, sino lo que Dios nos dice a nosotros es cierto. Aparentemente nosotros tenemos pecados, pero no. Dios dice que no. Nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Amén. Pues donde hay remisión de estos no hay más ofrenda por el pecado. Así es. Amados, esta es lo que hizo Dios para nosotros. Como Dios no se acuerda más de nuestros pecados, así Dios puso el pacto nuevo en el corazón nuestro. Así nos hizo perfectos. Así nos hizo ministros competentes. Entonces, falta abrir la boca y predicar el pacto nuevo. Los que hacen eso pueden experimentar. ¡Wow! Yo no sabía que yo ya estaba listo para predicar el Evangelio. Muchas personas me escuchan y aceptan recibir la salvación del pecado. Sí, ya tenemos todo nosotros al recibir la salvación del pecado. Amados hermanos, no vean a sí mismos ustedes, sino que acepten la palabra de Dios y prediquen el Evangelio. No oigan otra voz, sino la voz del Señor que nos dice: somos ministros competentes para predicar el Evangelio. Amén. A quien sea, hermanos, prediquen el Evangelio. Prediquen personalmente. Todos ustedes ya pueden predicar el Evangelio. Ya pueden. No tengan miedo ni vergüenza. Pueden abrir la Biblia y predicar.
como yo dije esta mañana. Cada uno tiene que practicar también, ¿sí? Puede practicar. Después de escuchar la palabra, puede predicar la misma cosa, puede repetir. Es buena práctica también, ¿sí? Si no se animan de predicar, pueden imitar también, pueden repetir la misma cosa, ¿sí? Así la palabra se queda en el corazón de cada uno de nosotros más firmemente. Lo más importante es esto: creer en la palabra de Dios, que Dios ya nos hizo ministros competentes. Amén. Como nos hizo perfectos con una sola ofrenda. Dios ya nos hizo ministros competentes. Así nosotros podemos predicar el Evangelio. Así Dios puede trabajar en la vida nuestra. A través de nosotros Dios quiere trabajar con mucho gusto para que todos puedan oír el Evangelio. Cuando vengan los nuevos, ustedes mismos tienen que atender y abrir la Biblia y predicar también. Pueden tener comunión, escuchando su testimonio, pueden chequear qué es lo que falta. La verdad que ya está bien firme, seguro, o falta alguna cosa también. Si falta entender todavía, eso no es un problema. Ustedes pueden mostrar la palabra de Dios, que es lo que dice, para que cada uno pueda estar seguro, firme del perdón eterno del pecado. También hay los que aún no se animan de venir hasta el culto, pero eso no importa. Ustedes pueden visitar a los demás, a predicar el Evangelio. Lo que escuchan ustedes en la iglesia, pueden anotar también y pueden compartir con los demás. Ahí viene la sabiduría de Dios. Ahí viene la fuerza, el ánimo también. Mientras que nosotros abrimos la boca y la Biblia y predicamos. No piensen nunca jamás que yo no estoy listo, yo no estoy preparado, yo no puedo, no sé predicar. No digan así. Ustedes ya son ministros competentes. Amén. Sea donde sea, a quien sea, prediquen el Evangelio. Si no saben muchas cosas, no importa. Por lo menos ustedes ya tienen el pacto nuevo, conocen el pacto nuevo, ¿es cierto? Eso pueden predicar. Cómo Jesucristo limpió nuestro pecado, cómo Dios nos hizo santificados, justificados y perfectos. Eso ustedes pueden predicar. Mientras tanto, ustedes podrán ver muchas obras de Dios, bendiciones, sabidurías también van a poder tener. Satanás nos engaña nomás para ocultar el Evangelio, para quitarnos la esperanza y fuerza. No hagan caso con Satanás, sino acepten la palabra de Dios. La Biblia nos dice bien claramente que somos ministros competentes de un nuevo pacto para predicar el Evangelio. Para eso nosotros necesitamos salud, la sabiduría y el idioma también para eso. Pero maravillosamente, todo lo necesario Dios nos da a nosotros para predicar el Evangelio. Cuando venían los misioneros temporales, ellos me decían que querían aprender el idioma español. Entonces siempre yo les compartí mi testimonio. Yo no hablaba nada, no sabía nada del español. Tenía que predicar el Evangelio. Así Dios me ayudó a aprender el idioma. El idioma en sí
Eso no es un estudio, el idioma en sí. El idioma es una herramienta. ¿Qué es lo que van a hacer con el idioma? Sí. Nosotros ya tenemos el español. Algunos ya hablan bien el guaraní también, coreano, inglés, sea lo que sea. Es una herramienta para predicar el Evangelio. Que utilicen todas las cosas que Dios les permitió para predicar el Evangelio. Amén. En esta semana, durante esta semana, no se queden callados, sino que prediquen el Evangelio. Amén. Oremos. Muchas gracias, Señor, por este culto que nos permite. Satanás cada vez nos quiere engañar a nosotros para que nos quedemos callados, avergonzados, con miedo. Pero Dios nos dice que ya nos hizo ministros competentes, ya nos hizo perfectos con una sola ofrenda. Señor, muchas gracias por habernos dado esta salvación tan grande, este pacto tan maravilloso, Señor. Señor, que tenga misericordia de nosotros para poder abrir la boca y predicar el Evangelio. La verdad que en el mundo hay muchas personas que aún no saben nada del Evangelio. Señor, que bendiga a su iglesia en Paraguay, para que todos los hermanos puedan creer en que ya son ministros competentes y pueden predicar el Evangelio. Señor, que nos ayude para poder cubrir este país con el Evangelio, por favor. Muchas gracias, Señor. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias.
Thank